Maya, el contenido, y vamos a hablar de esos aspectos más académicos. Entonces, primero vamos a presentar a los invitados que tenemos hoy día. Tenemos a Bruno Valverde, productor musical. Bruno, ¿quieres decir algunas palabras para presentarte? ¿Se me escucha ahora? Sí, te escuchamos. Bienvenido, Bruno. Sí. Hola, muy buenas, gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Perfecto, Bruno. Muy bien. Bueno, Bruno es productor musical, ¿no? También ha trabajado con personas como Ricky Martin, Becky G, y ha sido galardonado con un premio Grammy, y él también es egresado de Berklee College of Music. Luego tenemos a Jaime Firif, que es compositor y diseñador de sonido. Jaime, ¿algunas palabras introductorias que tengas? Hola, ¿cómo están? Un placer estar acá. Luego hablaremos un poco y si tienen preguntas también podemos contestarlas. Genial. Jaime también es docente de nuestros programas. Entonces, si tienen preguntas concretas sobre su ámbito, también se las van a poder hacer. Y bueno, y Julio Alvarado y yo misma, Elena Lazo, somos los jefes de los programas de música de Leeds. También somos egresados de Berklee College of Music, como Bruno. Entonces, vamos a hablar de lo que hace un productor musical hoy día. ¿Cuál es su perfil? ¿Cuál es su campo de acción? Entonces, antes de empezar con eso, quisiera que veamos un poquito el contexto en el que está un productor musical. Y para hablar de este contexto, vamos a hablar de cosas que han pasado en el pasado, ¿no? Obviamente, esto fue hace mucho tiempo, pero ha tenido un impacto muy importante en la industria musical, que es la digitalización de la música. No sé si ustedes recuerdan que antes la música era, todos teníamos cassettes, discos, ¿no? Bueno, no sé si la nueva generación no, pero en mi caso sí. Entonces, esto pasó en los años 90, ¿no? Hubo una, si algo recuerda a Johnny, entonces somos de la misma generación. En este caso estamos hablando de la desmaterialización de la música. ¿Qué pasó? Hubo un nuevo formato de audio que se llamaba MP3, que ya conocen todos, que hizo que la música se volviera digital. Hubieron muchas consecuencias en base a esto. Esto fue un cambio radical para la industria, ¿no? Y surgieron plataformas como Napster que consistían en compartir canciones, compartir audios, ¿no? Peer-to-peer se llamaba. Ahora, también hubieron consecuencias nefastas para la industria. ¿Qué pasó después? Hubo piratería, el desarrollo de descargas ilegales también, ¿no? Eso tuvo un impacto muy fuerte en la industria musical y conllevó también, entre otros, a la caída del disco físico, ¿no? Compact discs ya dejaron de tener tanta fuerza en el mercado. Paralelamente fueron apareciendo también plataformas de streaming. Seguro que todos tienen Spotify o alguna otra plataforma como SoundCloud o Tidal, ¿no? Que eso fue también una nueva herramienta para transmitir la música. Y eso obviamente también conllevó a otras consecuencias a nivel de modelos de negocio en la industria. Entonces, todo cambió y también los roles de los actores de la industria musical cambiaron. ¿Qué pasó también con Internet? Con Internet, los artistas, los músicos, los productores, compositores, tuvieron un acceso ilimitado a información, ¿correcto? Entonces, podían formarse ellos mismos, podían acceder a herramientas para la creación. Y también, ¿qué pasó? El hardware y el software, equipos y softwares de sonido, de edición de música, de mezcla, se volvieron más accesibles porque tenían precios más asequibles, ¿no? Entonces, hubo todo el desarrollo, ¿no? De los home studios, estudios en casa, ¿no? Ya no era necesario ir a un estudio muy grande en el que había que pagar, ¿no? Por hora. También todo esto, Internet, permitió que el artista tuviera herramientas para comunicarse. Ya no era, podía comunicarse o con su equipo de trabajo, con su productor, justamente, pero también con su público objetivo. Y se desarrolló lo que se llamaba el Direct to Fan, el D2F. Direct to Fan es decir, que ellos mismos ya podían hablar con sus fans, ¿no? A través de las redes sociales, que todos conocemos también. En ese momento fue algo muy novedoso, y estamos acostumbrados, ¿no? Pero en ese momento fue revolucionario. También permitió a los artistas que tuvieran herramientas para la gestión, y se desarrolló todo lo que es el do-it-yourself y todo el movimiento indie de independientes, ¿no? Thom Yorke fue una figura muy importante en ese ámbito.
¿Y qué pasó? Obviamente, si el artista podía hacer más cosas, esto significa que habían personas en el mundo de la música que tenían menos cosas que hacer. Por ejemplo, fue el caso de los managers de las disqueras, es decir, los labels que tuvieron menor fuerza, tuvieron también que reaccionar muy rápido e innovar. Entonces, básicamente, hubieron muchos cambios en la industria que afectaron al rol de productor musical, pero acá el punto positivo, ¿cuál fue? Fue que con todas estas herramientas, con la digitalización de la música, ya estaba equipado el productor para trabajar de manera remota, ¿correcto? Entonces, con todo esto que queremos decir, que a pesar de esta coyuntura actual en la que vivimos, creemos que es posible para un productor trabajar de esta manera. Entonces, en base a todo este contexto, ¿no? Ya sabemos cuál es el contexto en el que se desempeña un productor musical. ¿Qué creen ustedes que hace un productor musical? ¿Cuáles son sus actividades? Vamos a lanzar una pequeña encuesta para que puedan responder según ustedes. No sé si lo ven, debe estar apareciendo en su pantalla. Simplemente elijan la respuesta que crean que es la correcta. ¿Lean bien todas las opciones? Ajá. Ok, vemos que claramente estamos respondiendo todos a la última pregunta, ¿no? Todas las anteriores. Coordina y organiza las sesiones de grabación, compone canciones, diseña sonidos, graba y edita audio en estudio, perdón. Todas son válidas, efectivamente. Muy bien, perfecto. Entonces, en base a esto, está bien, tenemos todos un poquito la misma idea. Vamos a ver cuál es el perfil de un productor musical. Tiene varias facetas. ¿Qué puede hacer un productor? Puede crear un concepto musical o sonoro, componer una canción o diseñar sonidos. O sea, música no siempre son canciones, pueden ser sonidos, pueden ser piezas instrumentales u otros. Puede hacer arreglos de una canción o de una pieza sonora. También puede tener toda la parte más técnica, digamos, ¿no? De grabación, edición de sonido, mezcla, que es trabajo más en estudio. Pero también tiene que gestionar la producción. Obviamente eso requiere de otras competencias, ¿no? Tiene que manejar tiempos, eventualmente presupuestos, capital humano. Esas serían las principales actividades que puede hacer un productor musical a grandes rasgos dentro del proceso de creación de música o de audio. Bruno o Jaime, ¿tienen algo que agregar a esto? ¿Alguna otra etapa crucial en la producción de audio que tenga, donde el productor musical tenga un rol importante? Bruno, Hola, sí, te escuchamos. ¿me escuchan? Perfecto, no sé si... A ver, aquí ya está. Sí, o sea, la verdad, lo que es desde un punto de vista eh, meramente de lo que, o sea, de las funciones básicas de lo que tiene que hacer un productor hoy en día, es todo lo que viene ahí. Yo también lo que me gustaría añadir es que para uno poder eh, tener pues, una mejor carrera y poder ser más dueño o saber exactamente cómo funciona la industria, hay que tener un conocimiento de music business bastante amplio, el aspecto legal, o sea, hay muchas otras cosas que también son muy importantes, pero con respecto a las facetas principales de un productor, sí, o sea, hoy en día es todo lo que mencionas ahí. Luego, los otros slides que tienes son muy interesantes con respecto a lo que habíamos hablado. Así que lo podemos conversar en las siguientes slides si quieres. Perfecto. Muy bien, gracias, Bruno. Y Jaime, creo que también ibas a hablar. Sí, o sea, concuerdo con todo lo mencionado, no hay mucho más que agregar, pero sí agregaría tal vez simplemente la relación que uno entabla con la gente con la que trabaja, sean clientes o sean parte del equipo, digamos. Eso es bien importante a nivel de comunicación, como uno, lo digo desde la experiencia de trabajar en un videojuego, por ejemplo.
eso, cómo funcionas con un todo, con una parte que, como parte de un todo que se tiene que mover hacia una dirección, digamos. Eso. Sí, gracias, Jaime. Totalmente de acuerdo y lo vamos a ver también. Esto quizás podría entrar dentro de la parte de gestión, ¿no? Todo lo que mencionan, la parte legal, la parte de manejar equipos, ¿no? De comunicación. Es súper importante Sí, también, claro. totalmente. Gracias. Genial. Entonces, bueno, el productor musical debe tener competencias, conocimientos muy diversos, finalmente, porque tiene muchas más actividades de las que quizás antes pensábamos. Obviamente, un productor musical también se especializa, ¿no? En un ámbito específico, sea música para videojuegos, o diseño de sonido, o música para películas, o para audiovisualidad, pueden ser muchas cosas. Entonces, en base a sus conocimientos y a sus competencias, este productor musical se va a especializar. Ahora, como se está especializando, obviamente es muy difícil que un productor musical tenga todos los conocimientos necesarios, o sea, posibles, digamos, en todos los ámbitos de la música y que maneje todas las competencias posibles. Es muy difícil porque finalmente es un campo de acción muy amplio. Entonces, por eso justamente lo que mencionabas, Jaime, no trabaja solo un productor musical, siempre es muy probable que esté trabajando con más personas. O sea, por ejemplo, si el productor musical hace una canción, un tema para un artista, pero le falta la letra, probablemente recurra a alguien para que haga la letra. Quizás necesite no secuenciar, pero necesite grabar un instrumento, pues recurrirá a instrumentistas, ¿no? También. Entonces, la red de contratos también diría que es bien importante para agregar a lo que mencionaban Jaime y Bruno. Entonces, finalmente, el campo de acción del productor musical es muy amplio, ¿no? Podemos ver acá hay muchas posibilidades. Es una lista no exhaustiva. Puede hacer música para medios audiovisuales y publicidad, para videojuegos, puede componer música para bancos y bibliotecas de sonido o diseñar audio también, ¿no? Para agencias también eventualmente. Eh, también puede participar en proyectos e instalaciones multidisciplinarios en el ámbito del arte, ¿no? Puede ser un proyecto de música con fotografía o con performance. También, eso es un poco menos raro, pero también ocurre. Un productor musical eventualmente puede también trabajar en la programación de eventos musicales, ¿no? Aunque es menos usual. Pero también puede producir artistas, estar en un estudio de grabación, puede hacer música para películas, cortos y largometrajes, que eso se llama film scoring. También puede hacer música para marcas, que es una nueva disciplina que se llama audio branding, que se está desarrollando mucho en lugares como Europa, Estados Unidos. Acá todavía no ha llegado del todo, pero sí está comenzando a moverse un poquito. Entonces, estas son varias posibilidades. No sé si otra vez le voy a dar la palabra a Bruno y a Jaime si tengan algo que agregar acá en el campo de acción del productor musical. Yo la verdad lo veo súper completísimo. Entonces, es verdad, o sea, todo lo que está escrito en el slide, eh, la gente normalmente cree que un productor hace reggaetón hoy en día y hay muchísimas más cosas aparte de hacer reggaetón. O sea, hay muchas vías de poder crear y producir música para muchos medios diferentes. Así que la verdad que lo veo súper bien. A ver qué puede decir Jaime al respecto. Sí, concuerdo. En verdad, estoy de acuerdo con lo que dijo Bruno. Me parece que va por ahí. Está todo muy completo en este slide, me parece. Y eso, sí, sí siento que, claro, que uno puede ser como un productor, digamos, muy multifacético. Entonces, puedes girar más para un lado, pero también a veces puedes hacer más de una cosa, lo cual muchas veces va a pasar. Eso nada más. De acuerdo, genial. Gracias a los dos por completar. Perfecto. Entonces, ahora vamos a hacer otra pequeña encuesta y preguntándonos qué necesita un productor para trabajar hoy en día, un productor musical. Entonces, acá tenemos una pregunta que dice, ¿consideras que un productor musical puede trabajar de forma remota? Y hemos dado un poquito la respuesta, ¿no? Con algunos de los comentarios y las intervenciones, pero veo que efectivamente casi todos están contestando sí. Hay una persona que contestó no. Aquella persona que ha contestado que no, si quizás nos puedas explicar en el chat por qué. Muy bien. Ok, entonces, bueno, nosotros también creemos en esa respuesta. Creemos que justamente hoy en día es posible para un productor musical trabajar de forma remota.
Por ejemplo, es un rol que ha cambiado mucho a través del tiempo, ¿no? Eh, si comparamos, por ejemplo, un productor musical en los años 50, ven que en la foto es un espacio muy grande, con mucha gente, equipos, y a la derecha tenemos un productor musical hoy día, en el caso de Skrillex, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un rol que ha cambiado muchísimo y acá voy a invitar a Bruno a que nos comente un poco las diferencias, él como productor musical. Perfecto. Pues bueno, básicamente a mí cada vez que me preguntan, o sea, la gente tiene un concepto muy errado sobre qué es un productor musical y qué es lo que hace. Y creo que la mejor explicación es remitirnos al pasado para poder entender qué es lo que se hace hoy en día. Entonces, bueno, en la foto de la izquierda vemos cómo se hacía música antiguamente, ¿no? Antes de pues, toda la tecnología con la que contamos hoy en día. Entonces, las figuras principales eran el artista, que era la persona que interpretaba, que era la voz. Tenías al compositor, que era la persona que en su casa o en algún sitio, un piano, una guitarra, había hecho melodía y letra y estaba básicamente la persona que compone la canción, ¿no? Luego tienes al arreglista o orquestador, que es la persona que coge esa canción y la adapta para que un grupo de personas puedan tocar, si es una big band de jazz o una banda de rock o de funk o lo que sea. Luego tienes los músicos, que son los que tocan esa música. Por otro lado, está el ingeniero de grabación, que es la persona, como se ve a la izquierda, que microfonea todos los instrumentos y hay muchísimas técnicas de cómo colocar los micrófonos dentro de un estudio de una manera correcta. Luego, a veces, esa misma persona o otra persona es el ingeniero de grabación, que es la persona que capta el sonido, que hace todo el ruteo de la señal hacia la consola y capta toda esa señal. De ahí tienes al productor ejecutivo, que siempre la gente cuando digo que soy productor se creen que es productor ejecutivo, que en esa época el productor ejecutivo era la persona que ponía el dinero para que todo eso se pudiera hacer. Y por último tienes al productor. El productor era como el director, el que orquestaba todo eso, el que se aseguraba de que los músicos estuvieran tocando a tiempo, de que el cantante estuviera cómodo, de que las partes estaban bien escritas por la parte de orquestación. Luego, cuando iba al estudio, se aseguraba de que todo sonaba correctamente, que la mezcla estaba bien hecha, que básicamente el producto se estaba llevando correctamente a cabo. Entonces, hablando de todas esas personas y todos esos perfiles, hacemos fast forward hacia el 2020 y tenemos a la derecha Skrillex. Pues básicamente todo ese trabajo ha quedado reducido a 3 o 4 personas. Sobre todo yo me refiero más en el mundo en el que yo me muevo, que es la música pop comercial. Si ya luego cuando Jaime hable, pues si es un tema más de film scoring o cuando tienes ya un grupo de música, para otra cosa ya es otra historia, pero para lo que es la música moderna, que ahí es, bueno, el ejemplo Frank Sinatra era el número en su época y hoy en día, pues, no sé, Daddy Yankee, Justin Bieber, el que sea, o sea, el mejor artista del momento. Y hoy en día básicamente el productor pues hace todo eso, o sea, tiene que grabar correctamente, tiene que saber de composición, tiene que saber de arreglos, tiene que saber de producción, tiene que saber de presupuestos, tiene que saber mezclar, un poco de todo. Entonces yo, por ejemplo, si me preguntas, hoy en día la típica situación es yo con un compositor y con el artista, entre los tres creamos la canción, a mí me toca grabarle todas las voces, editarlas, producir toda la canción, programar las baterías, todos los instrumentos. Yo soy pianista, no toco, no toco guitarra y la guitarra es un instrumento que las guías de sonido, pues la verdad no me gustan mucho. Entonces, yo sí que mando a grabar las guitarras y curiosamente con lo que decíamos antes de estar de manera remota, yo tengo un guitarrista en otra zona de España donde yo no vivo, otra persona que vive en Guatemala, conozco a otra persona en Miami y dependiendo del proyecto, pues utilizo uno u otro guitarrista dependiendo del estilo.
hay veces que ni conozco a la persona. Hay, por ejemplo, el guitarrista que está en Guatemala, yo no lo conozco en persona, solamente trabajando online, ¿no? A través de videollamada. Me mandan los archivos, los pongo dentro de la sesión y luego lo mando a mezclar con un ingeniero de mezcla. Así que bueno, no sé si, Elena, si se me olvida algo o si quieres que enfaticen algo más. Bastante completo, Bruno. Muchas gracias. Más bien yo tengo una pregunta para ti. Cuando mencionas de que mandas a grabar guitarras, por ejemplo, con este guitarrista de Guatemala, de Miami, ¿cómo es el proceso? Ok, pues mira, lo primero de todo, que es importante, y además si aquí hay músicos, es muy importante que sepan esto. Yo, por ejemplo, el tipo de guitarrista que busco es un guitarrista que lo que es, tiene que saber de muchos estilos musicales y tiene que saber tocar guitarra de acompañamiento muy bien. Entonces, bueno, normalmente yo lo que hago es, si en algún momento sé que va a haber guitarra, o lo trato de tocar yo con el teclado y toco las partes y luego se lo mando y la persona pues lo emula, y si no pues ya literalmente, o sea, es muy de a pie. Oye, brother, quiero un cha, 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 luego hazme un cha, cha, ca, cha, 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 chan, y tirando ciertas ideas. Y también pues le dejas un poco el input al propio músico, que es lo mismo, aquí a la izquierda tienes a Frank Sinatra, cuando los músicos improvisan y pones solo de sax, no le estás diciendo al saxofonista lo que tiene que tocar. Entonces, pues si hay ciertas melodías o ciertos feels de guitarra que quiera hacer, le pido que lo ponga y ya luego un comp de todo eso, ¿no? Y bueno, yo por ejemplo con este chico que trabajo que está en Guatemala, él toca guitarra acústica, muy bien, toca eléctrica y tiene un ukelele. Entonces, dependiendo de la canción, pues le digo, oye, en esta quiero un skanking con guitarra eléctrica, al principio unos acordes abiertos con guitarra acústica y luego me gustaría unos pequeños fills con ukelele. Entonces, ese es más bien el proceso que llevamos. Ok, perfecto, Bruno, gracias. Justamente, veo que hay una persona, bueno, primero gracias a todos, están participando mucho. Creo que Keño fue el que contestó que veía difícil que un productor pudiera trabajar de manera remota, ¿no? Entonces, acá en parte estamos contestando a esto. Y tú justamente mencionas de que eventualmente no se puede producir desde cualquier lado. Y justamente tenemos una entrevista que se le hizo a Skrillex, justamente menciona que sí, él puede. Él dice justamente, hablando de trabajo remoto, de que casi todos sus discos los ha hecho en hoteles, los ha producido. Donde quiera que pueda, él va a estar produciendo, incluso ha hecho discos durante trayectos en auto. Lo único que necesito es mi laptop y mis audífonos. Es súper interesante. Entonces, yo imagino que si él puede, otros podrán también, ¿no? Es una posibilidad que existe. Obviamente quizás hay gente que no puede hacerlo de esa manera, pero es una posibilidad, ¿no? Elena, Sí, Bruno. también añadir, yo por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar con Joey Montana, yo no le conocía en persona. Y salió música que hicimos juntos antes de conocerlo en persona. Y luego al cabo del tiempo, pues coincidimos en un sitio y ya sabíamos quiénes éramos porque habíamos hecho videollamada y habíamos trabajado juntos, pero no nos conocíamos, o sea, en persona. Y eso para mí era un poco chocante. O sea, yo había creado una pieza de música con una persona que está en el otro lado del planeta Tierra. La pieza de música había sido lanzada mundialmente, lo había escuchado cientos de miles de personas y nosotros dos nunca nos habíamos conocido en persona. Entonces, no sé, me parece increíble. Y bueno, pues con todo lo que dice Skrillex y todo el mundo, en verdad, hoy en día, la verdad es que es impresionante lo que se puede hacer. Es increíble. Sí, la verdad que sí, de acuerdo contigo, Bruno. Las posibilidades son enormes, justamente y más hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, básicamente para cerrar la presentación, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Veo que hay, bueno, algunos comentarios, ahora vamos a responder.
Lo que quisiéramos que se lleven ustedes hoy día es que, en resumen, un productor musical, ¿cuál es su perfil? Tiene que disponer de capacidades y conocimientos de distintos ámbitos de la música, sea en armonía, en tecnología de la música, en edición de sonido, y también debe obviamente contar con los equipos mínimos, ¿no? Para hacer todo. Él va a puede crear un concepto sonoro, una canción, audio, sonidos, en teoría, desde cualquier parte del mundo. Justamente, ¿con qué finalidad? Puede ser para artistas, para producir artistas, puede ser para otro cliente como una empresa, una agencia de publicidad, como ya hemos mencionado antes, para videojuegos, eh, películas, pero también, como alguien mencionaba, ¿no? También puede hacer todo eso para él mismo. Cuando hablamos de autoproducción es cuando un artista se produce a él mismo, eso también existe, ¿no? Como el ejemplo de Tom York que hemos mencionado brevemente antes. Entonces, básicamente, eso es todo en cuanto a la presentación. Eh, Acá, por ejemplo, veo que hay una pregunta para Bruno de Kimberly, que dice, ¿qué tipos de profesionales necesita para producir una canción? Ok, o sea, básicamente, según entiendo, es cuáles son las personas involucradas hoy en día para poder realizar un trabajo profesional de la producción de una canción al 100%, ¿no? Así es. Vale. Según mi criterio, obviamente que este equipo se puede ampliar y reducir más, pero necesitas a un compositor, ese compositor, esa función se puede dividir en dos. Tienes por un lado la creación de melodías y por otro lado la creación de letra, y obviamente pues puedes tener dos letristas y dos personas de melodía, o sea, las combinaciones son infinitas, pero una persona que haga melodía y letra. Luego, el productor, que es el que hace el beat y graba todo, programa todo, le da un sentido a toda la canción en sí. Necesitas al artista, obviamente. Yo sé mezclar, pero a mí me gusta que mis producciones las mezcle una persona externa, porque cuando yo produzco una canción tardo un tiempo y ya no lo escuchas con oídos objetivos. Ya el bajo te suena muy fuerte, la batería te suena muy baja y ya no sabes ni cómo te suena. Entonces es mejor que lo coja una persona con oídos frescos y que lo mezcle. Y se manda a un ingeniero de mezcla. Hay veces que ese mismo ingeniero de mezcla lo masteriza o también se puede mandar a un ingeniero de masterización. Pero en realidad creo que esos serían los perfiles: compositor, productor, artista, ingeniero de mezcla e ingeniero de masterización. Eso para responder a la pregunta de Kimberly. Gracias, Bruno. Había un comentario también de Rubén que mencionaba que el hecho de trabajar remotamente dependía del estilo musical que se produzca. Efectivamente, ¿no? Música electrónica es mucho más fácil. Aunque, como Bruno nos ha mencionado, él ha trabajado grabando instrumentistas a otra parte del mundo. Básicamente, ellos le mandan el track y él lo incluye en su sesión, ¿no? Bueno, Eh, pero Elena, para añadir a eso, disculpa que te interrumpa. eh, Hay una chica que estudió con nosotros que se llama Vanessa Garde, la menciono aquí, y ella es especialista en film scoring, o sea, todo lo que es música para películas, y obviamente nos estamos enfocando más en un tema más orquestal. Es una persona que está armada, está blindada de librerías, muy, muy, muy top, y esa chica literalmente te hace sonar una orquesta y nunca contrataron a la orquesta. Y ella puede llegar y una partitura completa de orquesta le da vida. Y lo hace desde su casa. Claro, obviamente, bueno, no es lo mismo. Ella lo que me contaba es que, por ejemplo, si es una megaproducción de Hollywood y tienen muchísimos millones de dólares para poder invertir, vale, sí, se van con la orquesta y graban con una orquesta de 80, de 100 músicos y todo eso. Pero si ya estás hablando de un proyecto más pequeño, pues si es un proyecto súper pequeño que no se puede dar el lujo de grabar una orquesta, contratan a una persona como esta que tiene buenas librerías y sabe cómo programar toda esta música. Y si ya tienen un poquito más de presupuesto, una cosa que se acostumbra a hacer es se graba la orquesta, o sea, perdón, se secuencia todo y luego se graba a ciertos músicos para darle como ese elemento un poquito más orgánico o más humano.
Así que bueno, realmente yo creo que cualquier tipo de música se puede hacer remotamente hoy en día. Gracias, Bruno, gracias por la respuesta. Veo que Estefano pregunta qué tan rentable resulta autoproducirse. Bueno, realmente es rentable porque te ahorras plata, básicamente, y eventualmente tiempo de gestión y de coordinar con otras personas. Pero para poder autoproducirse necesitas muchos conocimientos. Justamente necesitas poder cubrir todos esos aspectos. Y en base a eso creo que Julio tenía una pregunta para Bruno y para Jaime. Hola a todos, ¿cómo están? Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé si ¿Qué todavía te pasa, acuerdas de mí. Julio? ¿Cómo va? ¿Cuánto Montunos tiempo? for Guitars. Es que quería hacer justo una pequeña acotación porque, bueno, yo conozco a Bruno cuando estudiaba también ahí en Berkeley, vivíamos en el mismo edificio básicamente, y me acuerdo que hasta hoy, cada vez que pienso en Montunos, me acuerdo de ti, porque siempre me decía que tenía un libro de Montuno para guitarras, pero ¿a qué me cuento? De que todo lo que he estado escuchando de lo que dice Bruno y que está súper acertado, medio que omite el hecho de que la rompes como músico. O sea, que la hace muy, muy bien como músico y que ha sido súper detallista para sacar el sonido de un sonido de piano súper pro. Entonces, todo lo que estoy seguro de que mencionemos está dando medio por sentado de que tiene un criterio desarrollado a lo largo de, no sé, me imagino de curiosidades, experiencia de todos, súper pulido, súper pulido. No es lo mismo tener una persona al otro lado del mundo que para grabar algo, con que esa sea la persona que necesitas para sacar adelante tu proyecto y tal, y la relación que tienes con él, ¿no? Entonces, en realidad mi pregunta, ahora aterrizándolo un poco, era en el lado académico y de educación musical, ¿qué tan importante es relevante o qué cosas creen que son importantes? O sea, que tienen que mantenerse como que como base de cualquier productor hoy en día. Ok, perfecto. Oye, qué bueno todo lo que has contado. Y de los montunos sigo tocando montunos. Estoy feliz con los montunos. Me imagino. A ver, la palabra lo dice, ¿no? Es productor musical. Entonces, si está la palabra musical, es porque está la palabra música. Y si está la palabra música, es que uno tiene que saber de música. Entonces, la parte académica es, o sea, es primordial. Es que si no tienes bases, no vas a poder ir hacia adelante. Es muy, muy, muy importante formarse. Y yo además, justo cuando estaba hablando con Elena y antes de, bueno, con el tema del webinario y tal, yo siempre me pregunto a mí mismo y digo, bueno, si hoy en día tú tuvieras que enseñarle a alguien cómo hacer lo que haces, ¿cómo lo harías? Y creo que dentro de esa formación creo que hay varios pilares muy importantes. Por un lado tienes el lado musical, saber tocar un instrumento muy, muy bien. Obviamente, si eres productor, yo recomiendo o piano o guitarra. Es lo más correcto, entendimiento. Y sobre todo el piano para poder secuenciar. Saber de muchísimos estilos de música, tener una cultura musical muy intensa, de diferentes países, de diferentes culturas, dentro de los mismos países, qué diferentes estilos de música hay, escuchar música de todos los sitios. O sea, ser una persona muy, muy, muy completa a nivel musical. Eso es muy importante. Eso uno. Dos, ser un crack en tecnología. Tienes que saber de todo. ¿Qué es un megabit? ¿Qué es el sample rate? O sea, todos los detalles, saber cuanto más puedas a nivel tecnológico, cómo funciona una tarjeta de sonido, qué es el código binario, cuanto más conocimiento tengas, más vas a poder desempeñarte de la mejor manera en la profesión. Entonces, obviamente, junto con el aspecto tecnológico, va el tema de saber manejar un DAW, como han escrito por ahí, o DAW o DO, que es un programa como Cubase, Pro Tools, Logic, el que sea. Pero uno, manejarlo literalmente al más alto nivel, sabértelo de memoria con todos los key commands para poder ir más rápido dentro del teclado. eh, Todo eso es muy importante. Luego, no solamente saber música, tienes que saber de composición, o sea, cómo se compone, cómo es una estructura de una canción, qué es un verso, qué es un precoro, cómo funciona, análisis
otras canciones. O sea, cómo funciona esta canción cómo entra, cuánto tiempo dura, dónde está el coro. O sea, todo lo que es a nivel de estructuración de canción es súper importante tener muy, muy claro, porque realmente las canciones, la estructura, pueden hacer o deshacer el hit. Eso es muy, muy importante. El siguiente pilar, business, el lado de negocio. Los artistas, la gente creativa, la gente que estamos en... Somos gente que sí, nos encanta tocar, nos encanta producir, emocionarnos, nos emociona la música, nos emociona tener una canción con tal artista o que has dado tal concierto. Pero muchas veces nos olvidamos de que hay que cobrar y hay que uno darse su propio lugar. Realmente hay que saber valorarse, saber darse valor de su profesión y saber que las cosas pues cuestan. O sea, es el tiempo que uno ha metido en algo, eso tiene un valor. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque la parte de business hay que estar muy claro. A nivel de contabilidad, de taxes, impuestos, a nivel de contratos, ¿qué es un máster? ¿Cómo funciona? ¿Qué son los derechos de autor? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se registra una canción? Eh, ¿Cómo te pueden copiar una canción? Si, ¿cuántas sílabas de una canción puede ser para que te puedan copiar? ¿Cómo negociar? ¿Cómo funciona la disquera? ¿Cómo funciona la disquera independiente? O sea, todo lo que es el área de business, tienes que ser un crack, porque si no, no vas a poder crecer como profesional. Bien seas productor, compositor, lo que sea, pero tienes que tener un fundamento de business muy, muy importante. Y el último punto, que es importantísimo, tener psicología. Hay que tener mucha mano izquierda. La industria de la música es una industria donde está lleno de egos. La gente se cree que es muchísimo, la gente tiene unos egos gigantescos. Hay que saber dejar el ego en la puerta, ser humilde. Es importante saber quién es cada persona. Sí, yo sé quién soy, sé qué he hecho, pero en el momento en que te la crees, vas para abajo, literalmente. Entonces, mucha mano izquierda. ¿Qué tipo de comentarios dices con respecto a una canción? ¿Cómo abordas a un artista? ¿Cómo hablas con él? Entender a una R de una discográfica. A veces te dicen, no, es que la canción suena lenta. Ah, ok, vale, ya sé lo que significa. Tengo que poner unas maracas aunque el movimiento sea más rápido, pero no te van a decir qué elemento tienes que poner. Tú tienes como que descifrar, que tener mucha psicología con esa persona que hablas. Así que bueno, sé que es una respuesta larga, pero creo que es importante que toda la gente que esté aquí pueda saber todo esto que he mencionado. No, súper completa tu respuesta, Bruno, gracias. Más bien, lo que mencionas es súper importante y es verdad que no lo hemos mencionado, toda la parte psicológica. Manejar egos en el mundo de la música y del arte en general es siempre un tema, ¿no? Entonces, vamos a seguir contestando las preguntas. Veo que hay varias preguntas acá en el chat. Antes de seguir con la siguiente pregunta, en el caso tuyo, Jaime, ¿qué tan importante ha sido para ti tu formación? Creo que has estado en Argentina para el desarrollo de tu actividad. Claro, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me gustaría hablar de un par de otras cosas, como estoy de acuerdo con todo lo que ha hablado Bruno, es súper importante, pero por ejemplo, me gustaría hablar de cómo fue para mí mi proceso, que fue bien particular, y también tengo presente y soy consciente de que es la realidad de mucha gente, que es que, como decía Bruno, nosotros hacemos música porque nos gusta la música, nos emociona, etcétera, ¿no? Cuando empezamos a tocar un instrumento de chicos o chicas, de pequeños o pequeñas, lo que nos interesa es el sonido, es la música, es sacar nuestra canción que suena increíble, tal cosa, ir practicando. Entonces, para mí mi formación fue importante para lo que hago hoy en día, sí y no, de un par de maneras. La manera en la que no fue importante fue que no fue especializado a lo que hago hoy en día. Entonces eso también siento que es la realidad de mucha gente, que es que yo salí de una carrera de composición y de jazz como instrumentista y como compositor, digamos, y no tenía nada que ver con el mundo visual, por ejemplo, que es a lo que me dedico ahora. Entonces yo salí con la idea de querer hacer algo creativo con mi vida y querer vivir de poder plasmar ideas y sonidos creativos y poder vivir de eso, ¿no? Como no morirme de hambre, digamos. Entonces fui encontrando salidas laborales en el mundo de los videojuegos, de los cortos,
del mundo audiovisual y del mundo de los talleres también, de empezar a hablar también un poco de la relación de la imagen con el sonido, etcétera. Entonces yo creo que es bien importante recibir una educación crítica y esa fue la parte más positiva de mi educación. Tuve profesores que me empujaron mucho a pensar por mí mismo, a tener ideas que fueran propias y a tener un pensamiento crítico, que al momento de tener que inventarte tú mismo una carrera, y digo inventarte en el sentido de que uno tiene que encontrar maneras de hacer esto rentable, ¿no es cierto? Y obviamente hay muchas maneras, como hemos visto, puede ser un productor y hacer muchas cosas muy distintas. Y en mi caso, mi trato conmigo mismo fue decir, bueno, voy a seguir haciendo cosas creativas, pero quiero vivir de esto. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a dedicarme a hacer música y sonido para imagen en movimiento, audiovisuales. Entonces, en ese sentido, mis carreras fueron muy útiles porque pude, en muy poco tiempo, yo empecé a hacer esto recién a inicios del 2018 y pude en relativamente poco tiempo, 2 años, ya vivir de esto, como hacer videojuegos y cortos, etcétera. Entonces, yo creo que eso es bien importante, como la capacidad, y vi un comentario en el chat que hablaba de la capacidad o cómo nos eligen a nosotros, ¿no? Cómo nos diferenciamos del resto. Yo creo que el pensamiento crítico y la diferenciación de hacia dónde queremos ir, quiénes queremos ser como músicos, es súper importante y entabla relaciones distintas también con el entorno. Eso, un poco por ahí. Gracias, Jaime. Lo que me parece bien interesante es que los dos tienen perfiles realmente distintos. Bueno, de hecho, ambos han estudiado jazz, pero claro, Bruno, tú produces artistas, básicamente, ¿no? Si no me equivoco, y Jaime tiene otra actividad bien distinta. Es interesante tener estos dos insights que son distintos, ¿no? Que no son el mismo caso. Veo que Bruno, gracias, está contestando algunas preguntas. Ha hablado ha dicho que efectivamente un productor musical puede tocar y grabar su propia música. El proceso para llegar al mainstream de la música, una pregunta de, a ver, perdón, voy a encontrar la pregunta. A ver, ¿qué tipo? Elena, yo las he ido respondiendo, pero si las vas a ir preguntando, las puedo responder así Sí, sin problema para que todo el mundo lo escuche. genial. Entonces, hay una pregunta que quedó pendiente de Justin, que preguntaba qué tipo de conocimientos debe tener el músico para grabar, mandar material que un productor a larga distancia necesita. Ok, genial, esa pregunta es buenísima. El músico, obviamente, se asume que sabe de música, entonces eso tiene que ser buenísimo tocando el instrumento, eso uno. Dos, tiene que saber utilizar un programa para poder grabarse. Entonces, unos conocimientos básicos de grabación, tener un cuarto acondicionado con un buen micrófono y una buena tarjeta de sonido y un buen preamplificador. Y la verdad es que hay mucha gente que como le cuesta empezar con eso, como que lo ven como un poco difícil. Además, los músicos siempre somos muy de como que la tecnología, como que no, a veces he visto que aquí hay chavales jóvenes, ¿no? Que hacen house y no sé qué. Eso es otra historia, pero el que siempre ha tocado la guitarra, ha tocado el piano, el saxofón, es como que la tecnología a veces como que le echa un poco para atrás, ¿no? Y los cuatro, por decir muchos, ¿no? Que lo han hecho, pues tienen realmente un pequeño estudio donde ellos se graban en su casa y te sacan una calidad súper, súper. Hay un baterista, por ejemplo, en Miami que se llama Dan Warren, creo que, si no recuerdo. Y, no, perdón, Lee Levin, el otro es el guitarrista. Lee Levin es un baterista americano, está basado en Florida, y literalmente este señor, tú le contactas, él tiene su página web, y le dices, necesito batería para estas 3 canciones. Ajá, ¿qué estilo quieres? Quiero rock metal, quiero funk y en esta quiero samba. Tú le mandas la canción y él te manda la sesión de Pro Tools con todos los canales de batería grabados, todos divididos para que tú lo puedas meter dentro de tu sesión como si hubieras grabado una batería en vivo. Nunca le conociste, él tiene toda la batería seteada, tiene todo el programa hecho
y básicamente él se pone a grabar, ya lo tiene montado en su casa y se graba él tocando. Claro, este señor es un monstruo, o sea, toca samba, toca pop, toca rock, toca reggaetón, toca lo que le pongas. Eh, Así que bueno, esa es un poco la respuesta, ¿no? Hay que tener un buen setup, un buen micrófono, una buena tarjeta de sonido, un buen preamp, saber utilizar el programa muy bien y, y un buen plan de marketing digital. O sea, tienes que llegar a los artistas, tienes que llegar a los productores. Estás buscando que alguien te grabe guitarras, que te salga el anuncio en YouTube o en Instagram. Muy importante como promocionarse. Si no, si estás en Perú y la única gente que tienes de contacto es la gente que está allí en Perú, es difícil, pero el Internet conecta a la gente. O sea, yo ahora mismo estoy en España y estoy hablando con vosotros y somos aquí 60 y pico. Sí, Solo sí, quería pues hacer bueno, una pequeña cosita, Bruno, porque no me puedo perder esta oportunidad. Para toda la gente que tiene alguna duda sobre esta habilidad de trabajo remoto y que sea una tendencia futura, escucha esta pregunta, porque esa pregunta, de verdad, es el futuro. A ver, Bruno, una pregunta. He estado chequeando Dante, no sé si has visto el sistema. Y en verdad, para los que no saben, las interfaces, ahorita que tú conoces y que tú ves, estás viendo las que están conectadas por USB, están conectadas, transmitiendo datos, a veces con conversión a DDA. Es lo que yo le quería preguntar, es una pregunta un poco más avanzada, pero es para curiosidad personal, para que todos se trepen, es, ¿tú crees que esto de audio por IP y Dante va a comenzar a pegar o ya se está usando bastante afuera para esta onda de grabación o transmisión de datos? Entiendo que estás hablando de grabar remotamente a la vez en múltiples sitios, ¿no? Así es, así es. Vale, eso es el futuro. Y la realidad es que en cuanto empiece la computación cuántica, ya no hay latencia. O sea, eso ya no va a existir. Va a ser una latencia que el ser humano no percibe. Entonces, la realidad es que en cuanto esto suceda, tengamos computadoras cuánticas y venga todo lo del tema del 5G, tú literalmente vas a poder estar en una montaña en Perú, en casa, con tu trompeta, con tu setup de Pro Tools, con una conexión de fibra óptica o de ondas 5G súper potente. Yo voy a poder estar con mi piano aquí en España, otra persona va a poder estar en Australia con su contrabajo y otra persona con su batería en Japón. Quedamos todos a la misma hora, nos seteamos para grabar en la misma sesión de Pro Tools o esta plataforma que hablas y se va a poder grabar todo en el mismo momento. Y yo creo que no va solamente ahí, va por el hecho que yo también, esto es una cosa que estoy investigando, es el tema de tú poder buquear, de poder contratar músicos digitalmente. Entonces de repente dices, suponte, bueno, por poner un ejemplo, tengo un cumpleaños y quiero que alguien le cante el cumpleaños a mi hijo, pero no conozco a ningún cantante. Pues seguramente el día de mañana te podrás conectar online y habrá un cantante al cual puedas contratar que esté en cualquier parte del mundo y esa persona te va a cantar el cumpleaños feliz. No sé si es un poco estúpido el ejemplo, pero de ahí a estás cumpliendo 20 años de casado con tu mujer y te apetece regalarle unos mariachis, pero yo aquí en España, en el pueblo donde vivo, aquí no hay mariachis. Entonces, si yo tuviera acceso a poder contratar unos mariachis que estén donde sea, no tiene por qué ser México, yo podría ofrecerle una serenata, por decir así. Así que ese es el futuro. O sea, realmente es la clave. Gracias por compartir esta visión de futuro. gracias, Dale, Bruno. dale. De nada, Gracias. chicos. Seguimos con unas preguntas que mandó Víctor Adrián Robles por correo. Eh, Esta pregunta iría para Jaime, ¿no? Quien está en Perú y conoce, me imagino que conoces bien cómo funciona el tema acá. ¿Qué tips darías para proteger las composiciones en el mundo digital? Me imagino que estamos hablando del tema de derechos de autor. Claro, depende del tipo de contrato. Hay contratos en los que cedes tus derechos, muchas veces en pos del proyecto, como un videojuego, por ejemplo. Y en ese sentido, el trabajo sigue siendo una creación intelectual tuya, pero las regalías ya no son tuyas. Pero lo que eso puede lograr es que te paguen mejor una primera vez, digamos. Y hay contratos donde tal vez se pagan un poco menos, pero
pero las regalías son tuyas. Pero creo que es siempre importante mantener el trabajo intelectual con tu autoría, digamos, ¿no? Que lo puedas promocionar y que tú lo puedas mover como te parezca por las redes sociales, etc. Yo creo que esa es la manera de proteger eso, básicamente. Pero hay muchas especificidades al respecto, entonces hay muchos ejemplos de cómo hacerlo. Claro, lo más importante en ese caso sería, me imagino, Jaime, que inscribas tu composición, ¿no? Para que te asegures de que nadie te la robe. Claro, claro, se puede inscribir, totalmente. Genial. Hay otra pregunta también de Víctor, que preguntaba si conocían algunas oportunidades laborales con respecto a la composición musical en la arquitectura. Qué pregunta tan interesante. Interesante. Bueno, acá yo no he hecho nada con arquitectura, digamos, pero he hecho cosas con teatro y con cosas en vivo. Entonces, la arquitectura se puede relacionar más a algo performático, tal vez, o algo tal vez que tenga que ver con... La arquitectura va por dónde, cómo se habita el espacio, ¿no? O sea, un arquitecto piensa cómo distribuye un espacio y cómo la gente va a moverse en ese espacio. Entonces me parece interesante la propuesta de cómo la música puede, o el sonido puede influir en eso. Nada, invéntense, me parece genial. Es una pregunta del futuro también, ¿no? Un poquito podríamos decir. Veo, pequeño paréntesis, que hay varias preguntas, por ejemplo, Sonia y otras personas sobre temas académicos. Ni bien termina esta ronda de preguntas con nuestros invitados, pasaremos a hablar de nuestros programas y el contenido. Así que sigan acompañándonos ya que así estamos por llegar a ese punto. Genial, gracias por las respuestas, Jaime. Adrián Víctor, perdón, tiene una pregunta sobre Sonic Sound Branding que vamos a dejar para el final, si te parece bien, Víctor. Seguimos con Rubén, que le pregunta a Bruno, ¿qué cree que es mejor? ¿Usar plugins de alta gama o un equipo analógico para mezclar? Lo que le he respondido es que básicamente hoy en día, y además esto es una conversación que he tenido con Lewis bastante, porque pues somos freaks, o sea, somos gente muy viciada con todo el tema de lo analógico, no sé qué, lo digital, tal. Hay mucha polémica con esto siempre, ¿no? Para mí suenan increíbles, o sea, los plugins suenan espectaculares. Creo que en el único caso en el que yo diría que fuera totalmente necesario un equipo analógico es si toda la música ha sido grabada en vivo y no ha sido programada. Ejemplo, una banda de jazz. Si tú una banda de jazz tratas de mezclarla, comprimirla, los reverbs, los delays, ecualizarlo, etcétera, solo con plugins digitales, creo que es un poquito extraño. Pero hoy en día todas las producciones son híbridas, o sea, hay loops y hay programación, entonces, no sé, no lo veo tan necesario. Creo que más el summing box, que es básicamente donde se hace la suma del final, es donde habría que invertir. Pero los plugins, yo te digo, utilizo los mismos que tiene todo el mundo, Waves, UAD, Soundtoys, y son herramientas, simplemente hay que saber utilizarlas correctamente y se puede hacer sonar muy bien una mezcla solamente con plugins digitales. Perfecto, gracias Bruno. Veo que Jorge tenía una consulta sobre el DAW que vamos a usar. Esto también lo vamos a mencionar más adelante, Jorge, en unos minutos. Renzo pregunta a Bruno, ¿cómo te diste cuenta que querías ser productor y qué es lo que más te gusta de ser productor? Básicamente a mí lo que además me encanta porque está Jaime, yo vengo del perfil de arreglista. O sea, a mí me encantaba hacer arreglos, me encantaba coger una canción, no sé, Bésame mucho, o la que sea, cualquier tema, y bueno, pues ahora voy a escribir un arreglo en bossa nova para 4 saxofones y una sección de ritmo. Y de ahí voy a coger otra canción y la voy a hacer en estilo funk. Entonces, al ser arreglista, te obliga a saber de muchos estilos de música diferentes. Y poco a poco empecé a meterme en el tema del merengue. O sea, cuando yo empecé a hacer beats y todo eso, yo hacía muchas cosas de merengue y merengue urbano, donde, bueno, la percusión
poquito más sencillo y tenía unos loops que había conseguido y tal. Y me di cuenta y dije, wow, qué cool esto. Es como que eh, tengo que aguantar a los músicos que son muy pesados. No quieren ensayar, hay que pagarles el ensayo. eh, mm, por ejemplo, luego me acuerdo en Berkeley, siempre los que eran las estrellitas eran los de los vientos. O sea, el trompetista, el saxofonista y el trombonista. No, brother, no te preocupes, yo llego ahí que yo leo a primera vista. Y luego, no. O sea, sabes leer a primera vista, pero hay que ensayar. Y me fui dando cuenta de que produciendo yo podía como que dar vida a toda una creación musical sin depender de nadie. Y eso me encantó, porque tú tienes el control de todas las partes y de ahí, si ya quieres involucrar a una persona, puedes traer a un saxofonista o otra persona dentro del proceso y es muy cool. Entonces, yo creo que lo que más me enamoró de la producción, que es realmente la programación. O sea, cómo haces que una batería suene programada, esté programada y suene real. Y ahí, o sea, hay un sinfín de trucos y de cosas que se puede hacer, de descolocar los samples, de agregar capas para que haya ambiente, o si por ejemplo grabas un hi-hat, le puedes meter un hi-hat en vivo por detrás y alinear los mismos dos hi-hats para que tengan vida. Así que bueno, yo creo que es el tema de que estás involucrado en todo el proceso creativo desde el principio hasta el fin, lo que a mí me determinó que a mí me encantaba la producción musical. Genial, Bruno. Perfecto. Muy bien, bueno, ya se nos acabó el tiempo de ronda de preguntas para los invitados. No sé si quieren agregar algo, Jaime, Bruno, antes de concluir esta ronda. ¿Algún mensaje que quieran hacerles pasar a los chicos? ¿Alguna sugerencia, algún consejo? He visto que Nada, hable Jaime primero y luego... sí, solo quería mencionar una cosa muy breve, que es que me parece importante que cuando estamos en una institución, y eso me gusta, por ejemplo, de Matt, que tiene ese espacio también, como, porque, por ejemplo, toda la información que podamos aprender sobre teoría musical o producción musical o todo esto, lo podemos encontrar en Internet. O sea, la respuesta honesta es esa. Hay tanta información en Internet que podemos encontrarla. Pero ¿cuál es la diferencia entre eso y entrar a un lugar donde estudias con personas, digamos? Es que tienes un trato de uno a uno y tienes una idea de colectividad y tienes una idea también de compartir algo con otro y de poder ser escuchado por otro, que es bien importante y que al final es como un poco el propósito de lo que hacemos, ¿no? Es como comunicar y llegar a otras personas. Entonces, yo creo que eso es importante en una institución y me parece que es importante mantener eso y no perder eso y nada, no perder como ese contacto y esas ganas de hacer música porque quieres hacer música, porque lo disfrutas. Después, obviamente, tienes que resolver todo lo otro, pero yo creo que si eres apasionado por lo que haces y lo haces de manera seria, la gente, y tienes en claro quién quieres ser como músico, como persona, la gente correcta va a ir llegando. Por ejemplo, en mi caso, yo hago cosas como trabajos muy independientes, como para cortos, y el videojuego que he hecho es muy independiente, como en blanco y negro y con unos dibujos, y la temática es sobre la muerte, entonces de una manera muy... Y nos ha ido bien, nos han dado varios reconocimientos y premios, entonces a mí creo que me parece importante recalcar que hay un espacio grande para eso en la industria musical, por llamarla de un modo, para que cosas creativas y resonantes y cosas que tienen que ver con temáticas y problemáticas reales, también hay un espacio muy importante para eso y para poder vivir de eso. También estoy empezando a trabajar para una ONG en este proyecto interdisciplinario, más bien artístico, que va a tratar sobre la Amazonía. Entonces hay cosas que siento que está bueno mencionar porque se puede hacer mucha contribución también desde lo que uno hace en la música. Entonces eso, con cuanto, o sea, cada vez que tengan más claro quiénes quieren ser como músicos, como personas, las personas indicadas van a ir llegando también, van a ir pidiendo trabajos y se van a ir armando esas relaciones. Se los digo por mi experiencia. Entonces, nada, quería darles un poco ese mensaje. Gracias por la atención de todos y por asistir. Muchas gracias, Jaime. ¿Y Bruno? Yo, para mí, según lo que he dicho antes,
Eh, es muy importante para mí remarcar las conexiones. Hay que tener una lista de contactos muy, muy importante. Y es más, una de las cosas que les recomiendo a todas las personas que están escuchando es que agarren una hoja o un Excel, pongan nombre, apellido, profesión, email, teléfono y escriban todas las personas que conocen dentro del mundo de la música. Y de ahí vean exactamente con quién están conectados, qué les falta como conexión, con quién tienen que hablar, a qué emails tienen que escribir. O sea, realmente saber dónde están parados, ¿no? Entonces, las conexiones son vitales. Luego los otros dos puntos, la parte del business, el negocio, saber, o sea, tener conocimiento real, porque creo que esa es una de las debilidades más grandes que tiene cualquier tipo de creativo, que es todo lo que es pues la burocracia y los papeles y las facturas y el contable y no sé qué y todo esto. O sea, todo eso tienen que saber cómo funciona, tienen que saber muy bien, tienen que saber negociar. Tengan un buen equipo de trabajo. O sea, si encuentran buenas personas, tengan un buen equipo de trabajo. Es muy importante tener un buen abogado para que te revise los contratos, un buen contable para que te haga muy bien la declaración de la renta y todo el tema de impuestos. En el caso de, si lo necesitas, tener un buen manager. Yo siempre invito y digo que realmente las personas creativas no deberíamos de hablar de dinero. El dinero, lo que nosotros hacemos no vale dinero. O sea, no se puede pagar con dinero. Le ponemos un precio porque tenemos que vivir y tenemos que comer. Pero lo que nosotros hacemos no tiene precio. O sea, es algo demasiado valioso como para ponerle un precio, ¿no? Y lo último, el aspecto psicológico. Es que es muy importante. O sea, si tienes mala actitud o si no consigues entender a la gente, no vas a llegar lejos. Y realmente es muy importante estar muy bien preparado a nivel psicológico y tener buena psicología hacia las otras personas. Entonces, la empatía, ser muy empático, ¿no? Uno siempre, todos nos quedamos pensando en quiénes somos, qué hacemos, cómo nos sentimos. Pero importante saber qué hacen los demás, cómo se sienten los demás y qué están tratando de decir. O sea, escuchar más y hablar menos, ¿no? Así que bueno, eso creo que es un poco todo. Ya, Bruno. Bueno, muchas gracias a los dos, Bruno, Jaime. Ha sido un placer tenerlos acá. Espero que podamos volver a conversar sobre esto y otras cosas en algún otro momento. Así que nos despedimos de ustedes. Nosotros nos vamos a quedar acá para comentar un poquito a todos los que están acá escuchándonos sobre nuestros programas de producción musical, contenido académico, informes, proceso de admisión, entre otros. Gracias, Bruno y Jaime. Muchas gracias a todo el mundo por escucharnos, por la oportunidad. El que la sigue la consigue, es la realidad. El que trabaja duro y le mete, llega donde tiene que llegar. Así que nada, la motivación muy importante. Y nada, chicos, que muchas gracias por invitarme. Y a mí es que la verdad me encanta, porque cuando yo empecé en todo esto, a mí nadie me ayudó. Yo nunca he tenido que si un tío que trabaja en Universal o mi papá es millonario ni nada de eso. Entonces, es difícil. O sea, el mundo de la música y hacerse un espacio es complicado y lo hago porque quiero ayudar a la gente. Hay mucha desinformación y hay que profesionalizar mucho más la música. Y me encanta lo que están haciendo con todo esto y bueno, pues les felicito. Muchas gracias, Sí, Bruno. eso, muchas Gracias. gracias por la invitación y nada, espero que ojalá algo haya resonado en el sentido amplio. Así que bueno, nos estaremos viendo. Un abrazo. Muchas gracias, Jaime. Hasta luego, Bueno, chicos. chicos. Cuidaos. Hasta luego. Un abrazo. Chao, chao, chao. Luego. Ok, chicos, han quedado varias preguntas sin responder, no se preocupen. Vamos a responder a sus preguntas ahora, porque muchas tenían que ver con el ámbito de la parte académica, el contenido académico, qué DAW vamos a usar, qué formación recomienda para un productor musical, todo esto lo vamos a ver ahora. A ver, hay un pequeño problema con la presentación, a ver un ratito. Ok.
Entonces, viendo las preguntas, Stefano preguntaba si es recomendable estudiar producción después de terminar una carrera como compositor o instrumentista. Bueno, Stefano, en ese caso yo te diría que depende de cuál es tu objetivo. Si quieres ser instrumentista o quieres ser productor. De todas maneras, la, el core del programa, de los programas generalmente, tanto universitarios como de instituto o el nuestro, es el mismo. Empiezas viendo la base de la música, parte de teoría, armonía, historia, y de ahí te vas especializando, ¿no? Si vas a ser instrumentista, productor, compositor. Entonces deberías primero tener claro qué es lo que quieres, en ese caso. Quiero acotar una cosita ahí porque seguramente también están continuando lo que dijo Bruno, de que si querías ser productor tienes que tocar un instrumento. Si tocas un instrumento, o sea, a ver, lo que seguramente algunos de ustedes han escuchado una vez es la palabra musicalidad. Y bueno, esta musicalidad se desarrolla a lo largo de una serie de cursos, que es justo lo que mencionaba Elena, el core, y si está pegada a un instrumento. Nosotros te vamos a escoger entre teclado, porque teclado, justo lo que dijo Bruno, es lo más elemental para cuando secuencias, tu controlador, un teclado. Entonces, todo lo que tú ves de teoría va a comenzar a proyectarse en estos cursos de teclado y vas a comenzar a desarrollar tu musicalidad y vas a desarrollar a través de ahí tu primera interacción con un instrumento. Lo vas a llevar a un nivel lo suficientemente apropiado para poder ejecutar todo lo que vas a ver en las clases de armonía y secuenciación y todo esto, pero obviamente estamos hablando de 7 años en el conservatorio para que toques un solo. Ese es otro nivel, que esas son las diferencias que hace Elena, pero sí vas a desarrollar tu musicalidad, porque al final como productor, lo que dijo justo Jaime y Bruno, lo que estaba diciendo era de que al final esta parte de profesionalización y todo son solamente una serie de retos que te permiten desarrollar tu musicalidad y nosotros ya tenemos asignados ahí justamente teclado y guitarra. Si tú quieres seguir una carrera de instrumentista, netamente instrumentista, es otra cosa. Pero sí vas a tener contacto y si no tienes experiencia, sí vas a poder aprenderlo, vas a poder construir poco a poco esta conexión con el instrumento que si tú quisieras en el futuro terminando tu carrera de producción, podrías dedicarte exclusivamente a esto, a instrumento. Es otro mundo, ¿ah? Porque la gente de instrumentos se puede quedar sacándose un solo, no sé, pues semanas, meses de repente, yo qué sé. Y eso es algo que también para a todos, productores y todo, pero es una cosa ligeramente distinta. Claro, claro, Julio. Así como lo menciona Julio, tiene toda la razón. Eh, es cuestión que tú decidas, ¿no? O todos ustedes decidan. Ahora, el objetivo de nuestros programas, y en especial el de producción musical, que ahora vamos a ver que es bien completo en cuanto a currícula, es que tengan todas las herramientas para justamente poder desempeñarse, poder especializarte más adelante, porque van a poder escribir canciones, van a poder hacer música para publicidad, todo lo que hemos visto, la idea es que puedan hacerlo si es que lo desean, es que estén preparados para poder hacerlo. Nos hacen varias preguntas sobre el DAW que usamos para las clases. Bueno, principalmente usamos Ableton, pero también vemos otros dos. Quizás, Julio, puedas responder esa pregunta. Sí, claro. En realidad, para los que ya tienen algún tipo de conocimiento sobre DOS, saben que hay una variedad de distintas de productos. Alguien preguntó por ahí más arriba que vi que Bruno no lo respondió sobre Pro Tools o Cubase. Esa pregunta es una pregunta que en realidad está medio enganchada porque no me das más opciones y eso no es verdad. Si le pregunto a alguien que hace música para películas, me va a decir Cubase. Si le pregunto a alguien que tiene la época de ingeniería de sonido súper antiguo y está familiarizado con las consolas antiguas de Pro Tools. Estoy hablando con que tuvo un iPhone y su primera experiencia fue GarageBand, la rompen en Logic. Y la verdad es que los distintos dos no van a hacer cosas tan distintas. Do es un programa de edición musical. Eso es con donde grabas, editas, produces y todo esto. Entonces como que ya es un Word. Imagínate que hay muchos Word. Hay muchos programas donde tú puedes hacer textos. Y cada uno está diseñado para alguien que tiene una ligera necesidad distinta. Entonces, Ableton, el que nosotros hemos escogido, está más dirigido hacia productores. ¿Por qué? Porque como está distribuida la plataforma de programa, está diseñada para que sea más interactiva de manera musical rápida. Sí, también hay eso. Ese es en el otro eje, porque lo va a mencionar Elena, estoy seguro, pero nuestro programa abarca muchos ejes y el eje sería del lado business. Ahorita estoy haciendo referencia a la pregunta relacionada a programas que se utilizan. Elena dijo, Ableton, sí, utilizamos Ableton. El otro programa que usamos es Pro Tools porque es el estándar de industria en los estudios. Tienes que poder entrar, sacarme tus sesiones y todo eso, pero en general
no tiene nada que ver con que sea mejor o peor que otro, tiene que ver con lo que es necesario para lo que nosotros queremos. Muchos de nuestros alumnos manejan muy bien Ableton y Pro Tools, pero deciden por algún motivo, no sé, meterse en Reaper o meterse en Cubase y ya está. Diferencias puntualmente, por ejemplo, ahí te digo unas cuantas para hacerla rapidísima. Por ejemplo, Logic a la hora de escoger, la diferencia es a la hora de escoger puntualmente, si tú quieres mezclar, es mucho mejor para mezclar por cómo está ordenado, si es que vienes de un mundo antiguo Pro Tools. Si quieres producir música y beats, Logic tiene, por ejemplo, cosas binaurales. Studio One es muy parecido a Cubase, también está rompiéndola, pero si tú estás acostumbrado a hacer música en vivo, estás acostumbrado a interactuar con controlador, entonces Ableton es mucho mejor, porque sí. Sí, conozco Studio One, está rompiéndola. Todavía tiene que probar algunas cuantas cosas más, pero me parece súper chévere. Entonces, eso del Do, nosotros escogemos Ableton, enseñamos también Pro Tools 101, profundizas en Ableton, FL Studio también seguramente es bueno, puedes hacer de todo, pero puntualmente escogemos Ableton. Es muy profesional, es súper completo, cada día está creciendo más. Pro Tools, estándar en la industria, es lo que vas a encontrar, tienes que saber usarlo. Así que esos son los dos programas que vas a tener que estar en contacto. Así es, Julio, gracias. Fer Romero preguntó si creemos que se puede musicalizar una obra teatral remotamente. Mi primera respuesta creo que sería sí. Julio, ¿cuál es tu opinión sobre Todas. esto? De todas maneras, sí, claro. Solo muéstrame el video y yo te escribo la partitura y esa partitura, como dijo Bruno, se la puedo ir pasando a músicos o puedo irla haciendo con mis instrumentos MIDI y todo, y sí, de todas maneras. Ahí todo queda en las reuniones que tú tengas con la persona, con la gente de producción, el director y que ir cifrando exactamente lo que necesitas, pero al final, en la hora de teatro, tú no vas a tener una banda en vivo necesariamente. Puede que estés simplemente poniendo play a las pistas que preparaste de manera virtual. Así que de todas maneras, no lo veo muy complicado. Sí, estoy de acuerdo con lo que dices, Julio, gracias. Willy pregunta si vamos a enseñar manejo de redes sociales. Sí, veo que hay varias preguntas. Vamos a pasar a ver justamente el contenido de los programas para que vean esa parte. Pero lo que mencionas, Willy, de manejo de redes sociales, y otros también han preguntado sobre cómo manejarse como marca, ¿no? Como artista en redes sociales. Eso lo vamos a ver porque también tenemos, obviamente, cursos, como mencionaba Bruno, eh, sobre lo que es music business, ¿no? Entonces, vamos a eso ahorita. Bueno, no sé si saben ustedes, pero LEEDS, el instituto del que somos parte, es un instituto licenciado, ¿no? A nombre de la Nación. Entonces tenemos varias carreras licenciadas que son marketing, traducción de idiomas, negocios internacionales y estamos en proceso de licenciamiento de producción musical, como ya les hemos mencionado. Entonces esperamos tener esto lo antes posible una vez se agilicen los procesos por el tema de la coyuntura con el Ministerio de Educación. En todo caso, como también les hemos mencionado antes, si ustedes comenzaran a estudiar ahora con nosotros en un ciclo que comienza a finales de agosto, ustedes podrían convalidar los cursos que hayan llevado más adelante sin ningún problema porque la malla que estamos presentando, el contenido es el mismo que el contenido de nuestro programa de producción musical. Entonces tenemos el programa de producción musical que es bien completo, dura 3 años, y tenemos el programa integral de música, que es un poco más corto, dura 1 año y medio, son 3 módulos, que les da una base de lo que necesitan saber, una base muy sólida para comenzar. Entonces voy a dejar acá que Julio les cuente un poquito sobre el contenido de los programas, para recalcar el tema de business y las preguntas que hicieron. En el eje temático de cursos de arreglos para medios audiovisuales hay cursos como aspectos legales, súper importante el día de hoy justamente tener esos conocimientos, gestión de proyectos musicales, marketing digital y redes sociales para músicos y negocios, y esos cursos les van a poder ayudar a desarrollar todas esas capacidades y habilidades. Te doy la palabra, Julio. Sí, justo en este punto de explicarles más o menos cómo está distribuido los cursos y todo, voy a regresar un poco a lo que dijo Bruno en esos 5 ejes que él mencionó de lo que le parecía indispensable. Es curioso, porque es lo mismo que con Elena hemos coincidido, que es lo que tenemos que tratar de mantener ahí y de todas maneras apuntar a eso y trabajarlo. Entonces, ves 3 grandes ejes y esos 3 grandes ejes cubren todo lo que mencionó Bruno. De hecho, la primera parte, no la primera parte, tus primeros ciclos, lo que vamos a tratar de formar en ti es
sí, todos estos conceptos de business y todo, pero vamos a tratar de formar en ti esta manera de pensar, no quiero decir manera de pensar musical, sino desarrollar tu musicalidad, desarrollar tu voz, cargar tu biblioteca de sonidos mental, exponerte a un montón de situaciones donde se va a ver también tu estrés, o sea, van a ser situaciones retadoras donde vas a tener que, en caso te metas con nosotros, vas a tener que de todas maneras exponer ideas, o sea, sus composiciones, vas a estar todo el rato haciendo y creando y creando y creando y creando, entonces terminas creando tu vocabulario. Mientras vas creando tu vocabulario, tienes otros cursos como son negocios, que van redondeando cosas que tú tienes que ir sabiendo para cuando tengas tu producto listo. Y eso también en paralelo se va trabajando con el aspecto mucho más tecnológico, lo que se refería a tu programa y que sea súper hábil el laptop con tu programa. La palabra que él no usó, pero que es la que usamos, se llama flujo de trabajo, workflow. Entonces, nuestra intención con los cursos de sesión y producción en dos, con mezcla, con Pro Tools, es asegurarnos que los programas que hemos escogido los has usado tantas veces que tú ya diseñaste un flujo de trabajo que es efectivo para que seas rápido, tus oídos se mantengan frescos, seas profesional, no pierdas el tiempo haciendo la mezcla 700.000 veces, ni abriendo la sesión 700.000 veces y no sepas a qué apuntas. ¿Y cómo sabes a qué apuntas? Porque es lo que también mencioné cuando Bruno dijo, sí, que yo escojo esa toma y esa toma. Claro, y Bruno tiene un super gusto, pero para poder saber exactamente qué necesitas, qué escoges, vas a tener que pasar por una serie de, mejor dicho, cursos que van a poner a tu visión estética, vas a poder aprender diferentes culturas, diferentes sonidos, entonces poco a poco se va formando todo esto. En 3 años de programa completo puedo atacar todos estos ejes para volverte ese productor actual que tiene la posibilidad de él solito, con cantidad de recursos mínimos, poder sacar algo adelante que se nota que es diferente, que se distingue, al mismo tiempo es capaz de manejar si la producción crece a otro nivel, porque entiende qué cosas no le competen directamente o puede hacer mejor otro profesional, y finalmente que está completamente enterado de todo el negocio a su alrededor y cómo él puede tomar ventaja de ciertas oportunidades que se presenten o cómo puede cuidarse de ciertas cosas. Todo esto se hace a lo largo de los 3 años que dura el programa. Es bien, bien completo. Usamos metodología, la misma metodología que bueno, Bruno estudió con nosotros en Berkeley, que se utiliza allá. Igualito, hay cursos que son de armonía tradicional. Y si quieren más, un poco más de repente, un poco más claro, este tipo de programa lo hemos traído de Berkeley y la parte inicial, el core, es súper similar. Lo que te forma como músico es súper similar. Y cuando nosotros vemos a nuestros alumnos actuales conversar con distintos institutos o alumnos de distintos lugares, la verdad es que es muy completo, es muy completo. Y los invito a que le den la oportunidad, te vas a dar cuenta en tu primer ciclo de que realmente es algo distinto y que vale la pena. Porque lo es, realmente lo es. Yo soy súper confiado en que esto es algo distinto en Perú. Está muy, muy, muy bien hilado. Todos los cursos tienen relación uno con el otro. Mantenemos un vocabulario musical hegemonizado, o sea, muy homogeneizado, no porque sea mejor que otro, sino porque sabemos que cuando vas a comenzar a aprender, especialmente si vienes desde cero, es muy complicado si todo el rato te van contando un cuento distinto y tal. Entonces, como tratamos de mantenerlo todo redondito, para que tengas la mayor cantidad de oportunidades de agarrarla y que puedas descubrir tu voz. Entonces, ese es el eje. Como puedes ver en todo lo que sale en la lista del programa de producción, vas a encontrar cosas bien distintas, ¿no? Desde músicas para películas, film scoring, a técnicas contemporáneas de medios audiovisuales. Entonces, todos esos cursos que tú ves se desprenden de la parte base. La parte base es lo que dijo Bruno, arreglos, conocer forma de la canción, arreglos 1, arreglos 2, ahí sabes de orquestación, ya sabes cuáles son los instrumentos, armonía, 1 al 4, basada en jazz. ¿Por qué? Porque simplemente el jazz presenta muchas oportunidades de explicar situaciones complejas, teóricamente complejas. Quizá muchas no son conocidas por ti o no te interesan, pero van a cultivarte, te van a volver cada vez más, tu oído se va a desarrollar cada vez más. Entrenamiento auditivo, eso va a permitir que tú te imagines los sonidos. O sea, tú no quieres estar todo el día en la computadora haciendo cosas que no sabes si te gustaría o no y moviendo una perilla. Sí, eso también funciona, pero mucho mejor es que estés ya pensando qué cosa quiero. Ah, yo tengo este bombo en la cabeza con esa textura y de frente lo sacas. O si tú dices, quiero que el cantante cante esa nota, pues tú imagínatela cómo es y tú puedes ejecutarla y todo. Entonces, entrenamiento auditivo te da esta posibilidad de entender la música que estás escuchando dentro de alguna estructura, relacionarla con tu conocimiento teórico y poder plasmarlo físicamente, entonando,
cantando, eso también eventualmente te deja manejar muchos instrumentos, porque te vuelves multiinstrumentalista. Te das cuenta que la música, bueno, ya pues están los dos sonidos, yo lo ordeno. Algunos cursos, si van un poco más allá de lo que es música, síntesis y diseño de sonido no es exactamente música. O sea, no tiene la onda de teoría musical y todo. Es diseño de sonido. Ahí estamos viendo ASDR, ataque, sustain, release, decay. Estamos viendo más lo que sería, no sé, en ese imaginario. Imagínate que te han dicho que hagas Transformers y te dicen, ya, tú vas a hacer el sonido. Eso no es música exactamente, eso es diseño de sonido. Y es bien divertido, porque va mucho más allá de la parte musical. O sea, lo puedes integrar con música, pero, o lo puedes volver parte de, pero es diseño de sonido. Y eso viene más adelante, ¿no? Entonces ya eso está cuando ya sabes crear tu música. Obviamente hay cursos también aquí de historia, análisis de todo tipo. Solo así, en 3 años de bombardearte de esta intensidad, puedo despertar esta musicalidad. El curso también es para todos, incluso hay un caso de Perfect Pitch. Nunca he tocado. Y si fuera un caso de Perfect Pitch, así tuviera oído absoluto, te apuesto que habría un montón de cosas que no podría hacer. La música es un lenguaje. Y si alguien es muy bueno aprendiendo lenguajes, bien, es bueno aprendiendo lenguajes, pero no se sabe todos los lenguajes. Tiene que siquiera escucharlo para poder reproducirlo. Entonces, así tenga un caso de oído absoluto y perfecto, estoy seguro de que no puede cantarme un ritmo de los Balcanes en tal métrica porque nunca lo he escuchado. Entonces, trata más que todo de descifrar este lenguaje. Lea entrenamiento auditivo, va a darte esta soltura al momento de pensar en teoría y pensar en como algo bien musical, no solo tan abstracto, tan teórico. Tratamos de ser muy prácticos, todo está siempre diseñado en ser útil en esta realidad contemporáneo. Hemos tratado de rescatar lo mejor que se ha ofrecido a lo largo de mucho tiempo en la escuela, porque muchos de estos cursos, como dijo Jaime, no son un secreto, nada, lo vas a encontrar, de hecho lo vas a encontrar también en internet, muchísimos, pero no hilados como lo hemos hilado, y no teniendo en mente el perfil que tenemos en mente, y ya tenemos muchos chicos que han estado estudiando que ya han mostrado de que sí funciona. Si tienes Perfect Pitch te irá súper bien en el curso, de todas maneras, pero lo vas a gozar, de todas maneras. Así es. Julio, una pequeña acotación, acá tenía una pregunta pendiente de Víctor Adrián Robles, que justamente nos decía que diseñaba sonidos y trabajaba en sound branding y que le costaba explicárselo a las empresas. Qué casualidad, Víctor, porque justamente yo me especializaba en audio branding, imagino que es algo bien similar. Entonces, es un tema que todavía no se conoce mucho acá. Justamente yo dicto un taller un seminario de audio branding en los últimos ciclos, justamente para ver ese tema. Así que cuando quieras, podemos conversar sobre el tema. Disculpa. No, no te preocupes, solamente quería mencionar que lo que dijo Jaime, que esto se encuentra fuera y todo eso, es muy importante, me pareció muy honesto lo que dijo, porque de verdad, mucha gente en nuestros cursos al inicio me dice, sí, yo hice ese video, hice este video, y la información no estaba mal, sino que simplemente no había nadie que te asesore en cómo unirlo y darle sentido para tus necesidades, y sin estar diciendo es mejor, peor, o eso está, nada, ¿no? Entonces, en ese ángulo me parecía chévere. Y también lo que dijo Elena, y de repente algunos no lo han escuchado, nada de eso, audio branding, es porque la escuela trata de siempre estar en las tendencias de lo que puede ser. Cuando estaba hablando con Bruno, la discusión que tuve de Bruno sobre Dante, sobre las nuevas tecnologías por distribución de IP, las grabaciones que hay con la Orquesta de Bratislava y todo esto, es porque sabemos que en el mundo en el que yo lo conocí y vivimos, sabemos que siempre hay esta constante competencia con la tecnología y lo que está pasando, y tienes que ser, como él dijo, súper metido en esa onda tecnológica y todo. Eso está integrado dentro de estos cursos. Así tú veas algo tan tranquilo como armonía o tratamiento de tipo, está diseñado para que lo apliquemos sobre las plataformas de, ya, esto es el LEA, sí, pero quiero que me grabes este nuevo octavos tal con el sonido tal. Entonces comenzamos a ponerlo en práctica para que tú desarrolles esta habilidad de expresarte tus ideas musicales en la computadora o secuenciando. Sí, exacto, es una escuela de geeks. Tratamos de que sea así el perfil del profesor. Depende de dónde te quieras especializar, Depende ¿no? de cuáles, ¿no? Sí, sí, yo soy puntualmente medio geeky. Hay algunos que son Yo, geeks para composición, para producción, para diseño. así es. Así es. Entonces, para resumir, básicamente, la idea es que cubran todas las partes que realmente los puntos importantes que mencionó Bruno. Justamente toda la parte musical, como decía Julio también y les he explicado, ¿no? Toda la parte de formación de armonía,
la parte teórica de estética musical, cómo escribir, cómo funcionan los acordes, la armonía, cómo escribir una canción, una pieza, toda la parte de elementos tecnológicos, que también se acaba de explicar Julio sobre secuenciación, softwares, mezcla, y toda la parte de producción y de arreglos para medios audiovisuales, ¿no? Donde van a tener proyectos para escribir para publicidad, videojuegos, películas, escribir canciones y todos los cursos de music business, ¿no? De los que hablábamos, aspectos legales, música y negocios, marketing digital y redes sociales para músicos. Entonces, digamos que es un programa que intenta cubrir un máximo de campos para que ustedes estén listos para salir y poder trabajar en eso. Entonces, antes de pasar parte de informes con fechas, Jamie les va a comentar sobre nuestros descuentos también. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Julio específica sobre el contenido de los programas? Si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat. Víctor, creo que tiene una pregunta. No tenemos prueba de inglés de ingreso. De hecho, siempre lo digo, quiero ser honesto, la currícula de por sí funciona de esa manera. Es demandante, es bonito, es una carrera que es súper interesante, pero de hecho sí requiere una cantidad de inversión de tiempo e interés, y eso es nuestra prueba de admisión, básicamente. Puedes empezar desde cero. En Berkeley, por si acaso, también que era así. Había prueba de admisión, sí, había gente con instrumentos, sí, pero había gente desde cero. Y muchísimos chicos que han empezado de cero la han hecho y están a la par con gente que vino con mucha experiencia. Es bien interesante, pero sí funciona. Entonces no tenemos la prueba de admisión. Perfecto. Sonia hacía preguntas sobre el curso de inglés. No es intensivo. Son 2 horas y media, 2 horas y 20 semanales. Keño pregunta, ¿para quién recomendamos el programa integral? Como acabamos de explicar, ¿no? Keño, no sé si Julio tenga algo que agregar, pero básicamente el programa integral es menos intensivo en tiempo y en cursos, es más corto también, y te da una base sólida. Saliendo de este programa no vas a poder ser un productor musical, es otro programa, pero te va a dar una base para que tú puedas escribir tu propia música, escribir, grabar, editar sonido, te va a dar también la base de teclado y de algún otro instrumento que desees. En cambio, el programa de producción musical es más completo, es más largo y ya tiene un nivel mucho más alto. Mira, la verdad es que el programa integral te da cursos que en general todos van a saber, como teoría musical, claro, te ayudan a armar sus canciones y todo esto, pero el programa de producción musical lo va a poner a prueba. Lo va a poner no solamente ya en armonía, en todas las armonías aprendo cómo componer y en arreglos, de repente la fórmula en arreglos 1 inicial, ni siquiera está ahí, pero aprendo cómo componer, pero de ahí a que suene a la composición que tú necesitas para un arreglo de jazz o para videojuegos, no, hay cosas más profundas que hacen énfasis en eso y te permiten tener más herramientas. Entonces, quizá esto sería para alguien que quiere abrir una ventana a profundizar en muchos temas de armonía y producción, pero que todavía no los has aterrizado puntualmente, sino estás consiguiéndolos y quizás si tú los ordenas a tu manera le saques más el jugo, y si no, son la puerta de acceso al programa de producción musical completo. Son buenos cursos, pero no están todavía puestos para que trabajes. Sí, Keño, te Sí, bastaría con el exacto. programa Sí, integral, de todas sí. maneras. Ronald pregunta si habrán especialidades. Sí, Ronald, digamos que la idea es que todos van a ver un poco de todo, porque el curso que tú mencionas o el tema de música para audiovisuales es un tema que se ve en el eje temático de producción musical, ¿no? Y arreglos. Entonces, eso se ve en los últimos módulos, ¿no? Digamos, a partir Y de... Kenio, también una cosita, no solamente eso es que el programa completo es para trabajar en el estudio, sino es que las aptitudes las técnicas que te da son más complejas y de hecho, mientras más técnicas tengas, posibilidades de poder tomar. Entonces, por ejemplo, puedes armonía, pero de armonía a orquestar hay un gran salto. O de armonía a saber exactamente en publicidad qué volumen tengo que ponerle a mi mezcla y cómo tengo que hacer mi diálogo y todo eso, hay un gran salto. Entonces,
simplemente son las cosas que tienes que saber, pero no están configuradas todavía para ser utilizadas en distintos nichos, ¿no? O sea, es un productor, pero no tan completo, yo lo diría. Ambos podrían trabajar en el estudio. De hecho, un integral de repente también, si le sale bien, quién sabe, podría. Aunque no tiene mezcla. No, no tiene mezcla. Podría secuenciar audio Sí, podría secuenciar algo. de una base muy básica de mezcla, ¿no? Pero no sería un nivel profesional. Exactamente. De Rubí, ¿con qué empresas tenemos convenio para prácticas? Bueno, tenemos convenio con estudios de grabación, tenemos convenio con agencias de publicidad, de videojuegos, también con venues en vivo, ¿no? Con salas de concierto, con una sala de concierto, donde pueden hacer sus prácticas, entre otras, ¿no? No tengo la lista exacta acá, pero esos son los rubros aproximadamente donde tenemos los convenios. Sonia pregunta si se puede seguir los dos programas en simultáneo. Sí, pero no tendría sentido, Sonia, porque, como les decíamos, los cursos de programa integral, es decir, que en el módulo 1 estarían llevado Armonía 1, es el mismo Armonía 1 que el del programa de producción musical. Entonces, si tú, por ejemplo, Sonia, llevaras el programa integral de música, en cualquier momento podrías convalidar los cursos que hayas tomado para pasarte de producción musical, por ejemplo. No sé si respondí a tu pregunta. Y Johnny pregunta, ¿cómo va a aprender a manejar el equipo si las clases no son presenciales? Johnny, ahora le voy a dar la palabra a Julio para que te responda, pero básicamente en los primeros siglos no vas a necesitar los equipos requerir de clases presenciales realmente, es más adelante. Y para ese entonces ya estaremos retornando a la modalidad presencial. Julio. Sí, sí, con respecto a eso es lo que tú estás diciendo, había que dejar claro eso y aparte que hay cursos como por ejemplo en técnicas de microfonía, Sony en vivo, ese curso sí por ejemplo es complicado que se pueda dar online porque necesitas la parte física del sonido y el micrófono, pero por ejemplo mezcla, ¿no? Mezcla se da muy bien, audio, estamos en Movers, en Audio Movers está usando también con Pro Tools, entonces todo muy bien, de hecho muchísima gente se ha sentido de que algunos cursos han sido, no sé, se han visto beneficiados por estar online. Eh, en los cursos de armonía, entrenamiento auditivo, funcionan muy bien online. Va a ser lo mismo que verle la cara a las personas, pero funciona muy bien online. Ha sido muy bueno este ciclo, este semestre. Así de que la parte de equipo, en verdad la verías al final, porque equipo te estás refiriendo a micrófonos, interfaces y todo eso, no la vas a estar usando tampoco al inicio. O sea, tú necesitas tu laptop, tus programas, y después poco a poco ir implementando en tu casa, porque en la escuela vas a tener monitores, lo que necesitas, pero poco a poco tu interfaz y todo eso. No creo que necesites tampoco no sé, 4 micrófonos, porque no creo que ni siquiera tengas 4 entradas de press, o no sé, o quién sabe, pero no creo que al inicio lo necesites. No lo vas a necesitar al inicio, así que no te preocupes. Y en todo caso, para cuando ya lo necesites, esta situación se habrá manejado de otra manera. Julio, Lucas tiene una pregunta. Por ahora no tenemos cursos de verano, pero si quisieras adelantar para marzo 2021, podrías, por ejemplo, comenzar con el programa integral, que son 5 cursos que puedes estar tomando, que convalidarías después pasándote al programa de producción musical. Y eventualmente también tenemos opción de packs, que les va a comentar más adelante Jamie, donde pueden tomar solo 1 o 2 cursos. Ok, bueno, creo que vamos a cerrar la ronda de preguntas. Entonces, Víctor dice, sí, la metodología que usamos es la de Berkeley, que es la misma que hemos recibido nosotros porque somos egresados de allá, y en base a eso hemos creado este nuevo programa, ¿no? ¿A qué te refieres con si lo usamos de manera guía? Es decir, que nosotros hemos diseñado esa currícula que estamos licenciando ahora, justamente, en base al programa de Berkeley, ¿no? Es una metodología muy distinta que no se maneja en otras instituciones. Así es, Jorge. De producción es completo, y llegas más lejos y llegas a especializaciones bien específicas. El integral es más general, pero te da una base muy sólida. Ruby, generalmente no hay convenios para universidades extranjeras. En el caso de Berkeley, lo que tienen ellos es un sistema de test out. Es decir, que tú, cuando llegues,
haces unos exámenes en entrenamiento auditivo, en armonía, en tecnología musical, y determinan tu nivel. Eso te permite no comenzar desde cero, justamente, y ahorrarte tiempo, bueno, y créditos y plata, y empezar a un nivel superior. Y tenemos varios casos de alumnos que han ido, incluso con becas parciales a Berkeley, y que han podido adelantar cursos con nosotros, ¿sí? Y convalidarlos a través de esos exámenes. Willy, depende. Si preguntas si recomendamos que sigas estudiando después de esos 3 años, depende de lo que quieras hacer. Pero en teoría, después de este programa de 3 años, estarías listo para ser un productor musical. Obviamente puedes especializarte, no sé, sacarte otra carrera universitaria, hacer una maestría, ir al extranjero quizás. No sé si Julio tenía algo que agregar a eso. Sí, les puedo contar más que todo casos de alumnos de que yo ya sospechaba desde el inicio, porque me pasó a mí y a muchos otros, que mientras vas con esos cursos se van ampliando en tu mente posibilidades, ¿no? Entonces como que no lo sabes realmente hasta que ya has visto una serie de cursos, y tengo puntualmente algunos que les interesa mucho la onda de síntesis y diseño de sonido y programación, porque cuando vieron diseño de sonido y entendieron bien cómo funcionaba todo este mundo, les encantó. Y no es que no lo puedan hacer, ni que no lo manejen de manera apropiada o más que apropiada, sino que saben que es un mundo entero de programación, y quieren Max MSP, o quieren C-Sound, o quieren, yo qué sé, están entrando a otro mundo. Y pues eso de ahí ya no va más allá de nuestras manos. Mismo caso, arreglos, orquestación. Hay un montón de chicos que cuando comienzan orquestación les encanta. En orquestación, perdón, en arreglos ya. En arreglos 2, cuando ven vientos, metales con metales, maderas, cuerdas y todo esto, les comienza a picar el bichito de cuántas combinaciones más hay de ensamble y qué tipos. Y eso ya es más de un conservatorio o otra escuela. No es que no puedas. No es que no puedas, si tú quieres hacer algo así, estudiarlo, diseccionarlo, entenderlo y secuenciarlo y todo. Pero hay otro nivel y está más allá, y es como todo, ¿no? Si tú quisieras ya profundizar así de nicho en arreglos para vientos y maderas, quizá ni siquiera hasta la idea es muy grande. Tienes que irte a Europa a tal escuela, porque solo ahí es. O quieres síntesis a tal lugar, quieres estar a tal lugar. Entonces es muy, muy nicho, pero lo que te damos ya te da una perspectiva amplia, muy, 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 ¿cómo sería? Muy bien informada sobre qué posibilidades existen, y no tendría nada que ver con que te falte algo exactamente para poder desenvolverte en el campo de trabajo. Solamente son cosas que van a aportar a tu valor. Es como alguien que estudia administración y quiere hacer una maestría, me imagino, en algo más nicho o lo que sea. Más o menos en esa onda sería. Así es, gracias Julio. Bueno chicos, ya terminamos la ronda de preguntas sobre todo lo que es la parte académica. Igual, si tienen alguna pregunta más adelante, si les ocurre alguna, no, pueden escribirnos, pueden escribir a los números de contacto que les va a pasar ahora Jamie. Y ahora Jamie va a explicarles un poquito sobre el tema de admisión e informes. Le voy a hacer la palabra a Jamie. Gracias. Chicos, buenas tardes. ¿Me escuchan? Genial. Buenas tardes, chicos. Hola a todos. Mi nombre es Jamie Aranzana. Yo veo la parte comercial, ¿no? Y les voy a dar un poquito alcance de los inicios y costos de los programas que brindamos. Es bastante bueno ver bastantes asistentes y chicos interesados. Bueno, tenemos dos programas, como ya lo mencionaron anteriormente, ¿no? El programa de producción musical, que es el programa de 3 años, y el programa integral, ¿no? El programa de producción musical de 3 años normalmente brindamos un costo de matrícula de 300 soles. Actualmente tenemos una promoción. Esta promoción se da para ambos programas, ¿no? La promoción se llama Early Birds, ¿ya? Y consta del descuento total de la matrícula hasta el 31 de julio en el caso del programa de producción musical, ¿ya? Y en el del integral. ¿Ya? En el caso del programa de producción musical, que es el de 10 años, ¿ya? Tenemos el costo de materiales adicional, que es de 50 soles. Eso lo vemos en ambos programas, ya que el material ustedes lo van a utilizar en cada módulo que llevan, ¿ya? Y el costo de la pensión, ¿no? Es de 1.037. Actualmente, por la pandemia, pues estamos brindando un 10% de descuento, ¿no? Mientras que las clases sean de manera por videoconferencia, como se están brindando ahora, vamos a seguir con ese beneficio del 10% de descuento.
Una vez que regresemos a las clases presenciales, volveremos al costo normal de 1.037, ¿no? Cada cuota, en el caso del de producción musical, y en el caso del integral, cada cuota tiene un valor de 748 soles. Ya. Los beneficios que le he brindado es para ambos programas, para el de 3 años, ¿no? Y para el programa integral, que es de 1 año y medio. ¿No? La diferencia entre estos programas, o bueno, ¿cuál se podría recomendar dependiendo al tiempo que tenga cada alumno? El programa de 3 años sí se pide una disponibilidad, ¿no? De todo el día, ya que los programas son de 9 de la mañana, las clases, de 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Dentro de ese rango de horas, ya se va a poder programar el horario del alumno. Y en el caso del integral, se podría recomendar a los alumnos que de repente no tienen tanta disponibilidad de horario, de repente trabajan y podrían estudiar a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Los horarios del programa integral normalmente se brindan a partir de las 6 hasta las 9 de la noche, dentro de ese horario. No sé si hasta el momento tengan alguna pregunta que quieran hacer o algo no les ha quedado claro. Hasta el momento creo que todo está bien. Ya. A ver, ya. En teoría todo hasta el momento está bien. El próximo inicio es ahora en agosto. Tenemos el cierre de matrículas hasta el 21 de agosto, ¿ya? Y el inicio de clases es para el 24 de agosto, ¿ya? Recuerden que la promoción de Early Birds está culminando el 31 de julio, ya para el descuento total de la matrícula. Posterior a esa fecha se estaría pagando el costo normal, 300 soles la matrícula por el programa de 3 años y 150 por el programa integral de año y medio. Para poder realizar sus inscripciones, lo pueden hacer directamente conmigo en estos momentos. Estoy dejando mi nombre completo, mi número, lo estoy copiando ahí al chat, ¿no? Para que puedan tomar nota y me puedan escribir para cualquier consulta adicional que tengan después de este webinar o en todo caso para realizar ya su inscripción directamente. Si no tienen alguna otra pregunta, creo que prácticamente ya estaríamos terminando con el webinar. Víctor está haciendo una pregunta. Víctor Robles. Dice, en el caso de los que trabajan, ¿habría alguna manera de llevar el de 3 años? Ya, a ver, Víctor, es un poco complicado el programa de producción porque el horario está programado en el transcurso del día. Te recomendaría que inicies, en todo caso, con el programa integral, ya que empiece el horario a partir de las 6 de la tarde y posteriormente, cuando ya cuentes con más tiempo, ¿no? Pases al programa de 3 años. En el verano no tenemos cursos todavía, por ahora, tenemos solamente los 2 inicios al año, que es a fines de marzo y a fines de agosto, ¿no? Son 2 ciclos al año. Entonces, por verano, por ahora no hay cursos adicionales. Jorge, ¿podrías de repente pasar una evaluación? La parte académica ya lo veríamos directamente con Elena o con Julio, ¿no? O en todo podríamos sacar una cita directamente con los académicos para que puedas resolver todas las dudas adicionales que tengas. Johnny Albizuri, los precios. En el caso del programa de 3 años, que es el programa de producción musical, el costo de cada cuota es de 1.037. Son 4 cuotas por módulo. ¿Ya? Tenemos la promoción de Early Birds, descuento total de la matrícula, o sea, no pagarías los 300 soles hasta el 31 de julio. Posterior a ello, pagarías la matrícula, la primera cuota y el pago de materiales, que es por un valor de 50 soles. Y en el caso del programa integral, la matrícula corresponde a 150 soles, los materiales tienen el mismo valor, 50 soles, y la cuota sería de 748. Al igual que el otro programa, son 4 cuotas por cada módulo. ¿Alguna otra pregunta, chicos, que tengan? Sí, Jenny, disculpa que te interrumpa, solo para especificar,
Este es el precio base, ¿correcto? Y adicional a esto están los descuentos que ya les ha mencionado Jamie, que es el descuento de Early Birds, ¿no? Hasta el 31 de julio, es que si se matriculan antes de esa fecha no pagan la matrícula. Y además de eso tenemos el descuento del 10% sobre todo el total del módulo, ¿no? Para los 4 meses. Mientras sigamos con la Así es, Elena. modalidad Exacto, remota. mientras sigamos con la modalidad remota. Aquí hay una pregunta de Johnny Arisuri. Ya. Cuando quieres que te lo diga como mensualidad. Cuando digo cuota, me refiero a mensualidades. En este caso, si dije 4 cuotas por módulo o por ciclo, estamos hablando de 4 mensualidades. Recuerden que mientras que sigamos por la modalidad remota, seguimos con el 10% de descuento que justo mencionaba también Elena hace un momento para recordarles. Jamie, quizás yo necesitaría el monto de la mensualidad, digamos la primera mensualidad, la primera cuota del próximo ciclo. ¿Cuánto sería el monto aplicando el descuento del 10%? Con el 10% el monto sería de 933,30 en el caso del programa de producción musical, y en el caso del programa integral, que este es 748 el pago normal, sería con el 10% de descuento 673,20. Lucas tiene una pregunta, dice, ¿por cada módulo se cancela la matrícula? Sí, Lucas, son 2 módulos al año, ¿ya? Y por cada módulo estarías cancelando la matrícula, efectivamente, según el programa que escojas. Lucas, la modalidad remota la vamos a seguir, es muy probable hasta diciembre, pero todo depende de las indicaciones que dé el presidente. Una vez que nos den la autorización para volver a clases presenciales, pues nosotros inmediatamente podríamos regularizar y volver a esta modalidad. Ok, chicos, ¿alguien más tiene alguna pregunta sobre admisión o informes? Jamie, veo que Nike tiene una pregunta. Ya, Nay León. Ya, perfecto. La cantidad de horas depende a la cantidad de cursos que te programen académicamente, ¿no? Podrías de repente tener en el día, podrías tener 2 cursos, de repente hay días que vas a tener 4 cursos, ¿no? Podrías tener de repente un curso que lleves unas 2 horas, luego podrías tener un receso, ¿no? De 1 hora a 2 horas y luego retomar nuevamente con un siguiente curso. Se podría decir que el horario es bastante volátil, pero siempre en el rango de esas horas. Así es, Nike, como lo decía Jamie, incluso hay días que los alumnos no tienen clase, ¿no? Dependiendo del nivel en el que estén, del nivel de los cursos que convalide quizás. Entonces, hay días que es variable, pero máximo estamos hablando de unas 6 horas diarias, como máximo, ¿no? En promedio. ¿Ok? Si no hay más preguntas, creo que vamos a dar por concluido el evento. Muchas gracias a todos por participar, por estar conectados. Cualquier cosa, ya saben, pueden contactar con nosotros. Tenemos su información de contacto y Jamie les ha dejado el número al que pueden escribirle también para cualquier consulta. Gracias a todos y gracias también a Jamie, Brian y Julio que nos han apoyado hoy día. Gracias. Sí, chicos, gracias a todos por participar. Elena, Julio, muchas gracias. También para agregar, si me olvidaba, a través de Jamie también pueden agendar reuniones con nosotros, conmigo, con Julio, para ver a más detalle su caso particular. Si tienen más consultas más específicas.